Terminamos de forma madura y ella quiso quedar como amiga, pero también quería que siga pagándole el alquiler como cuando éramos novios. Cuando le dije que ya no es mi obligación, me respondió, pero somos amigos y los amigos se apoyan. Lo último que escuché de Lucía no fue un lo siento ni un gracias, fue un audio acusándome de violencia económica porque dejé de pagarle la vida. Y ahí entendí que la ruptura madura era solo un cambio de contrato, de novio a cajero automático. Me llamo Simón y soy arquitecto, de esos que pasan horas corrigiendo planos para que nada se caiga, y aún así se les cae la vida por confiar en la persona equivocada. A Lucía la conocí cuando yo estaba empezando a estabilizarme y ella tenía esa mezcla de encanto y discurso inspirador que te hace creer que estás invirtiendo en futuro, no financiando caprichos. Ella decía que estaba ahorrando para su emprendimiento, lo repetía como mantra, como si cada café caro y cada compra impulsiva fueran parte del proceso creativo. Yo quería construir algo con ella y en mi cabeza, pagar el alquiler era una manera de empujar el proyecto común. 3 años después, lo único que se había construido era su comodidad y mi costumbre de cargar todo. Vivíamos en un ático de lujo, de esos que se sienten como una meta alcanzada, aunque por dentro te esté drenando. Yo pagaba el 100% del alquiler, sin drama en la superficie, porque me convencí de que era temporal, de que cuando su emprendimiento despegara se equilibraría. Ella, en cambio, manejaba un lenguaje perfecto para que cualquier conversación de dinero sonara pequeña, casi vulgar. Si yo preguntaba por su plan, me respondía que yo no entendía los procesos creativos y que la presión la bloqueaba. Si yo sugería que aportara aunque sea una parte simbólica, me decía que yo estaba obsesionado con el control. Aprendí a callarme, y ese silencio fue el verdadero contrato que firmé. La dinámica se fue volviendo rara en detalles pequeños antes de estallar. Ella se acostumbró a opinar como si el espacio fuera suyo, como si yo fuera un invitado en la casa que pagaba. Cambió muebles para su vibra sin consultarme, y cuando yo decía algo, lo convertía en una discusión sobre sensibilidad. Mis horarios de trabajo eran una excusa para no estar presente, pero sus salidas eran autocuidado. Yo empecé a sentir que vivía con alguien que siempre estaba evaluándome, no acompañándome. Lo más peligroso no era que me usara, sino que lo hacía con una sonrisa y un discurso que me hacía dudar de mí. Aún así, yo seguía creyendo que las crisis se solucionan con conversaciones. Intenté poner orden sin convertirlo en guerra, propuse un presupuesto, un calendario, algo mínimo que nos hiciera equipo. Ella escuchaba y asentía, y luego lo olvidaba como si fuera un comentario sin importancia. Yo volvía a hablar, ella volvía a asentir, y así hasta que me cansé de escuchar mi propia voz sonando como un gerente pidiendo informes. En el fondo, yo ya sabía que no era olvido, era conveniencia. Solo me faltaba una prueba emocional que me obligara a actuar. Esa prueba llegó disfrazada de madurez. Un día, sin escena previa, Lucía me dijo que necesitaba terminar la relación de forma madura, porque quería espacio para crecer y no se sentía lista para una vida tan estructurada. Lo dijo con esa calma que te deja sin pelea, como si fuera una decisión de salud. Yo me quedé sentado intentando no reaccionar como alguien herido, porque la palabra maduro te amarra las manos. Le pregunté si había alguien más y ella se indignó, como si yo hubiera ofendido su espiritualidad. Me dijo que lo nuestro había sido bonito, pero que ya no quería definirse por una pareja. Yo estaba procesando eso cuando soltó la parte real del plan. Me dijo que lo mejor sería que yo me mudara para que ella tuviera el espacio y pudiera transitar la ruptura con tranquilidad, y que yo siguiera pagando el alquiler 6 meses más. 6 meses. Lo dijo como si estuviera pidiendo un favor pequeño, como si yo no estuviera financiando un ático que ya no iba a habitar. Yo me reí por nervios, porque pensé que era una broma de mal gusto, pero su cara se mantuvo seria, firme, segura. Me explicó que acostumbrarse a pagar facturas de golpe le causaría ansiedad, que era mejor hacerlo progresivo, que yo podía ayudarla a adaptarse. En ese momento sentí que la ruptura no era ruptura, era rebranding. Ella quería mi ausencia emocional para sentirse libre, pero mi presencia financiera para no cambiar de estilo de vida. Le dije, lo más calmado que pude, que ya no era mi obligación, que habíamos terminado y que cada uno debía hacerse cargo. Yo no le levanté la voz, no la insulté, no la humillé, solo puse un límite. Y ahí salió su verdadera cara, no la de la mujer que crece, sino la de la persona que pierde un beneficio. Me mandó un audio largo, de esos que empiezan con mira, yo no quería decirte esto así, y terminan con un ataque perfectamente envuelto. Me dijo que si yo fuera un buen hombre entendería que los amigos se apoyan incondicionalmente, que cortarle el grifo financiero era violencia económica, que ella estaba vulnerable y yo la estaba castigando por no elegirme. Yo escuché eso varias veces, no por masoquismo, sino porque no podía creer el nivel de descaro y manipulación. La palabra violencia usada como arma me revolvió el estómago, no era solo injusto, era una forma de ensuciarme por decir que no. Aún así, me fui del departamento esa misma semana. Empaqué mis cosas intentando mantener la dignidad,
como si el acto de doblar camisetas fuera una forma de control sobre el caos. Ella se paseaba por el ático como si ya fuera una etapa superada, como si mi tristeza fuera un trámite. Yo me repetía que lo importante era salir sin hacer daño, sin convertirme en el villano que ella quería narrar. Me fui con un nudo en la garganta, sintiendo que dejaba no solo un lugar, sino la versión de mí que se conformaba con migajas. El punto de quiebre real no fue el audio, ni siquiera la exigencia. Fue lo que vi al día siguiente, cuando pasé a recoger una caja que olvidé. Entré al ático y me golpeó un olor a perfume distinto, demasiado dulce, demasiado nuevo. Escuché risas en el pasillo, una energía que no era de duelo ni de transición. Vi una mochila deportiva, una botella de proteína, y la puerta del dormitorio entreabierta. No necesité invadir nada para entenderlo, había alguien ahí, en la cama que yo pagué, con la naturalidad de quien ya se siente instalado. Ahí se me apagó algo. No fue odio, fue claridad. Entendí que su espacio para crecer era un escenario, y que yo era el patrocinador del set. Entendí también que si yo reaccionaba con rabia, ella se iba a alimentar de eso para pintarme como agresivo y justificarse. Yo necesitaba otra cosa, un cierre que no dependiera de su ética, sino de la realidad. Y la realidad, a diferencia de Lucía, no negocia con audios dramáticos. Esa noche me senté y pensé como arquitecto, no con emoción, sino con estructura. ¿Qué era lo único que todavía me ataba a ella? El contrato del departamento y el hábito de pagar. Si ella quería hablar de apoyo, perfecto, yo iba a encargarme de lo que realmente importaba, que era el contrato, pero a mi manera. No iba a gritarle, no iba a suplicarle, no iba a quedarme atrapado en debates de moral inventada. Iba a mover una pieza y dejar que el tablero hiciera el resto. Así que le respondí con un mensaje conciliador, casi amable, porque sabía que eso la iba a relajar. Le escribí que tenía razón, que los amigos se apoyan, y que yo me encargaría de todo lo referente al contrato del departamento para que no tuviera que preocuparse por nada. No fue una promesa romántica, fue un aviso legal disfrazado. Ella lo leyó como victoria, como sumisión, como confirmación de que yo era manejable. Yo lo envié como quien cierra un plano y firma la obra, sabiendo exactamente dónde va a colapsar lo que está mal construido. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, 3 años pagándole el ático completo y todavía te suelta lo de violencia económica, porque no quieres seguir manteniéndola 6 meses, eso no es una ex, es un parásito con vocabulario de Instagram. Y encima te pide que te mudes tú para que ella crezca en tu alquiler. Respuesta de OP, lo sé, y créeme que me duele admitir lo obvio porque yo también me vendí la idea de que era temporal y que estábamos construyendo algo. Pero cuando escuché esa palabra usada como arma, se me acomodaron todas las piezas. No me interesa ganarle en discusiones, me interesa salir limpio y cortar el único cable que me ata. Usuario anónimo 2 dice, y el entrenador personal, metido en la cama al día siguiente, que nivel de respeto cero. Ojalá no te pongas de mártir ahora y termines pagándole igual, por ser buen hombre, porque ella ya te tomó la medida. Respuesta de OP, justamente por eso ese fue el quiebre. No voy a fingir que no me pegó, pero tampoco voy a reaccionar como ella espera. Si algo aprendí en esto es que los límites no se anuncian con discursos largos, se ponen con acciones que no dejan margen a manipulación. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización. No voy a fingir que dormí bien esos días, porque cuando te sales de una relación así, tu mente sigue pagando cuotas emocionales aunque ya no vivas ahí. Yo me mantuve firme en una sola idea, no darle señales de conflicto, porque Lucía se alimenta de eso. Si ella olía pelea, iba a montar un drama, a llamar a medio mundo, a ensuciar mi nombre con la misma facilidad con la que decía violencia económica. Mi objetivo era simple, cerrar la trampa sin que sospechara, usando su confianza en mi supuesta estupidez como combustible. Si ella creía que yo seguía siendo el tipo que cede por paz, mejor para mí. Fui a la oficina del señor Méndez, el propietario, con la calma de quien va a hablar de planos, no de su vida personal. El hombre ya me conocía porque yo siempre fui el que pagó, el que respondía, el que pedía recibos y cumplía fechas. Le expliqué la situación sin convertirlo en novela, terminamos, yo me mudé, y ya no podía sostener un alquiler que no iba a habitar. Dije que mi situación financiera había cambiado, y esa frase fue mi escudo, porque evita debates y abre opciones. El señor Méndez me escuchó con cara de otra historia más, pero al menos era práctico. Me habló de la cláusula de terminación anticipada y de cómo se debía proceder para entregar el inmueble. Ahí tomé la decisión que me dolió en el bolsillo, pero me liberó la cabeza. En lugar de renovar o seguir pagando mes a mes, pagué la penalización de terminación anticipada, equivalente a 2 meses de renta, y firmé la entrega del inmueble para dentro de 30 días exactos. No fue un impulso, fue cálculo, 2 meses de golpe para evitar 6 meses de sangrado y manipulación. El señor Méndez fue claro con fechas, papeles y responsabilidades, y yo agradecí esa frialdad.
No había moral, no había amigos, no había apoyo, había un contrato, y yo lo estaba cerrando. Salí de ahí con el pecho apretado, pero con algo que no tenía desde hacía años, control real. Mientras tanto, Lucía seguía en su burbuja. Como no le llegaban cobros ni notificaciones, interpretó mi silencio como obediencia. Esa es una de las cosas más perversas de este tipo de gente, si no hay conflicto visible, creen que ganaron. Me escribió con ese tono dulce que usa cuando quiere mantenerte funcional, diciéndome gracias por madurar y pagar y que sabía que podía contar conmigo. Yo leí eso y me dio una mezcla de risa y rabia, porque su concepto de madurez era básicamente que yo siguiera financiando su comodidad. Aún así, respondí con neutralidad, sin emoción, como quien confirma una cita. No porque me importara su agradecimiento falso, sino porque cada palabra mía era un sedante para su sospecha. La complicación vino rápido, como si el universo quisiera probar mi paciencia. Lucía me pidió dinero extra para decorar el espacio a su nueva vibra. Lo dijo como si el ático fuera un lienzo emocional que necesitaba inversión, como si yo fuera el patrocinador del renacimiento de alguien que me acababa de desechar. Me mandó fotos de cosas necesarias, cortinas nuevas, una lámpara, un espejo enorme. Yo vi todo eso y pensé en la penalización que acababa de pagar, en cómo cada dólar adicional era alimentar un fuego que ya estaba apagándose. Pero también entendí que negarme con fuerza podía activar el drama. Tenía que poner un límite sin abrir guerra. Me adapté con una frase corta y quirúrgica. Le dije que el presupuesto de apoyo era solo para la vivienda y que lo usara sabiamente. No dije sí, no dije no, no negocié, no di explicaciones. Ella respondió con un emoji de corazón, como si acabara de obtener permiso, y ahí confirmé que no le importaba el contenido, sino la sensación de control. Yo supe que cada clavo que pusiera en la pared iba a ser dinero perdido para ella, porque el reloj ya estaba corriendo. Esa semana me di cuenta de algo curioso: cuando dejas de discutir, la otra persona se queda hablando sola en su teatro. Y yo, por primera vez, estaba fuera del escenario. En paralelo, empecé a sentir la ansiedad de la cuenta regresiva. No por miedo a ella, sino por miedo a que algo saliera mal, un detalle administrativo, una notificación enviada antes de tiempo, una casualidad que le hiciera sospechar. Yo revisaba fechas como si fueran entregas de obra, y me repetía que no era venganza por capricho, era justicia por límite. Me sorprendí a mí mismo imaginando el día 30, no con alegría, sino con una calma anticipada. Era la calma de saber que algo que te drenaba iba a terminar por fin. Lo más duro fue notar cómo ella intentaba reescribir mi rol incluso después de terminar. Me mandaba mensajes como si yo fuera su pareja de logística, su asistente de vida. Preguntaba cosas del departamento, pedía favores pequeños, dejaba caer comentarios sobre lo difícil que era para ella esta etapa. Yo respondía mínimo, con educación, sin entrar al juego emocional. Sentía un desprecio silencioso por esa actuación, pero también un orgullo raro por no morder el anzuelo. En algún punto dejé de verla como mi ex y empecé a verla como un problema administrativo que estaba a punto de cerrarse. Y esa distancia mental fue mi verdadera recuperación. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: o sea que ella te escribe, gracias por madurar y pagar, mientras te pide plata para cortinas y espejos, es que ni se esfuerza en disimular. Y tú ahí, tragándote el orgullo para que no sospeche, eso sí es ajedrez emocional. Respuesta de OP: no es agradable, y no lo hago porque me guste ser frío, lo hago porque si reacciono como herido, ella convierte eso en excusa para victimizarse. Prefiero aguantar un mes de actuación y salir de esto con un cierre real, que regalarle 6 meses más de poder sobre mi vida. La dignidad también es estrategia, aunque por dentro esté ardiendo. Usuario anónimo 2 dice: pagaste 2 meses de penalización, pero igual suena a que te sigue exprimiendo con el tema de la vibra. Espero que no aflojes, porque esa gente toma un, tal vez, como un, sí, y luego te hacen culpable si no cumples. Respuesta de OP: por eso respondí sin abrir conversación. No discuto vibra, no discuto ansiedad, no discuto moral, discuto hechos. Si algo aprendí es que con ciertas personas, mientras más explicas, más material les das para manipular. Yo ya puse el reloj, ahora solo me toca no moverlo por emociones. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde la última actualización. Yo ya vivía con la sensación de que tenía un temporizador invisible en el bolsillo, y que cualquier vibración podía ser ella sospechando. Mi objetivo en esta fase era asegurar que Lucía no tuviera un plan B cuando cayera el hacha, porque esa gente siempre cae de pie sobre el cuerpo de alguien más. Si le quedaba tiempo para buscar otro salvador, lo iba a encontrar, y entonces el golpe se le amortiguaba. Necesitaba que la realidad la agarrara con las manos ocupadas en su fantasía, no con maletas listas. Por eso me concentré en que el proceso siguiera sin ruido y, sobre todo, en que el señor Méndez pudiera hacer lo suyo sin que ella entendiera el guión. El señor Méndez me escribió para decirme que, como parte del acuerdo, necesitaba mostrar el departamento a futuros inquilinos.
No era un favor, era la condición para que la terminación anticipada funcionara sin más penalizaciones. Yo sabía que eso era el punto más delicado, gente extraña entrando al ático, preguntas, miradas, comentarios inevitables. Lucía no era discreta, era performática, y su ego era una bocina. Si uno de esos posibles inquilinos hacía una pregunta directa, el castillo de naipes podía tambalear. Aún así, no podía frenar esas visitas porque eso me metía en problemas a mí. Así que acepté y preparé la jugada, que ella creyera que eran tasadores del seguro o algo parecido, sin que se le activara la alarma. Cuando llegó el primer grupo, yo no estaba ahí, y eso también era parte del plan. Lucía me contó después, casi orgullosa, que había puesto orden y que les había enseñado el lugar como quien muestra su reino. Me describió cómo caminó por el salón con la barbilla arriba, explicando la vibra del espacio, y yo podía imaginarla señalando muebles como si fueran trofeos. Lo que no pudo evitar fue su arrogancia. Les dijo, sin vergüenza, que el departamento era suyo y que yo solo firmaba los cheques. Esa frase me la repitió con una risa, como si fuera una travesura adorable. A mí me dio una punzada en el pecho, no por el insulto, sino por lo fácil que le salía la deshumanización. Para ella yo era una función, no una persona. El problema fue que la gente no es tonta, y menos cuando está buscando alquilar un ático de lujo. Un posible inquilino, con toda la normalidad del mundo, le preguntó cuándo se mudaba. Así, directo. Lucía me escribió en el acto, y por primera vez noté un temblor en su tono, no de tristeza, sino de incomodidad. Me dijo que no entendía por qué le preguntaban eso, que qué clase de tasadores se metían en la vida de la gente. Yo sentí que el plan estaba a punto de asomarse por la costura. Si yo respondía nervioso, la confirmaba. Si yo respondía agresivo, la encendía. Tenía que apagar esa chispa con un balde de indiferencia. Me adapté interceptando la duda por mensaje con una mentira mínima, lo suficientemente banal para que no la cuestionara. Le dije que no les hiciera caso, que estaban confundidos con el piso de arriba, que a veces iban mostrando varios departamentos en el edificio y mezclaban información. Le escribí como si fuera un error administrativo, aburrido, sin emoción. Lucía, que solo necesitaba una explicación que preservara su orgullo, se agarró de eso como salvavidas. Me respondió algo tipo, que gente más incompetente, y cambió de tema de inmediato. En su cabeza, no era una señal, era una falta de profesionalismo ajena. Y yo respiré por primera vez en ese día. La consecuencia inesperada de esa tranquilidad falsa fue peor, se sintió aún más dueña del lugar. Lucía organizó una fiesta de inauguración de su nueva vida ese fin de semana, como si el ático fuera el escenario de su reinvención. Me enteré por una historia que me mandó una amiga en común, porque ella lo publicó sin pudor, luces cálidas, música, gente brindando, y ese mismo entrenador personal apareciendo como figura central. Ver eso me apretó la mandíbula, pero también confirmó lo que yo necesitaba. Ella no estaba buscando plan B, estaba apostando todo a que yo seguiría pagando. Se estaba instalando emocionalmente en la certeza de su impunidad. La fiesta tuvo un efecto dominó que no esperaba, y ahí el tablero se puso interesante. El señor Méndez me escribió furioso al día siguiente, vecinos se habían quejado, el ascensor quedó sucio, había basura en áreas comunes, y alguien había dejado una marca en una pared del pasillo. Me dijo, con un tono ya menos amable, que él no iba a tolerar eso y que si el inmueble se dañaba, me lo iba a cobrar a mí por contrato. Yo sentí una mezcla de rabia y pánico. Lucía no solo estaba viviendo gratis en su cabeza, estaba creando daños reales que podían perseguirme legalmente. Mi plan tenía un nuevo riesgo, que ella, por sentirse reina, me dejara una factura final. Ahí tomé una decisión firme para protegerme sin revelar el secreto. Le escribí a Lucía con un tono de adulto responsable, no de exdolido. Le dije que había que mantener el departamento impecable porque había visitas, que cualquier daño lo cobraban, y que no quería problemas para ninguno. Noté cómo su respuesta cambió de inmediato, no se disculpó, se ofendió. Me dijo que yo era un exagerado, que por qué la trataba como niña, que era su espacio y podía celebrarlo. Yo no mordí el anzuelo, no discutí, solo repetí que era por el contrato y por su tranquilidad también. Le dejé una frase fría, casi administrativa, que no iba a cubrir daños causados por fiestas. La segunda consecuencia, la inesperada, fue que intentó presionarme con la misma táctica de siempre, el chantaje emocional. Me mandó un audio diciendo que yo estaba arruinándole el proceso de sanación, que estaba controlándola incluso después de terminar, que eso era atípico de hombres inseguros. Yo escuché y pensé en lo rápido que ella convertía un límite práctico en un juicio moral. Pero ya no me afectó igual, fue como escuchar una canción repetida de fondo. Yo no respondí al audio, respondí con un mensaje corto, que cualquier comunicación sobre el departamento sería solo por escrito y solo sobre temas de contrato. Esa fue mi manera de cortarle el escenario sin cortar el plan. Para ese punto yo ya no estaba esperando el día 30 con ansiedad,
sino con una paciencia casi quirúrgica. Cada visita, cada queja, cada fiesta me mostraba que Lucía estaba acelerando su propia caída. Ella creía que estaba celebrando una liberación, pero en realidad estaba apilando cajas invisibles que no sabía que tendría que cargar. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida dejaba de girar alrededor de su percepción. Mi miedo principal ya no era que ella sufriera, era que ella intentara arrastrarme con ella cuando se diera cuenta. Por eso empecé a prepararme mentalmente para el estallido, no para ganarle en gritos, sino para no ceder cuando me acusara de todo. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice, el nivel de descaro de la tipa es de antología, les dice a futuros inquilinos que el ático es de ella y que tú solo firmas cheques, y encima hace una fiesta de nueva vida, en el lugar que pagaste. Es que ni el villano de telenovela se anima a tanto. Respuesta de OP, lo peor es que ella lo dice convencida, como si fuera una verdad natural. Antes me hubiera matado por discutirle esa frase, por demostrarle que no soy un cajero, pero ya entendí que su narrativa no se pelea, se apaga. Mi energía ahora está en protegerme legalmente y no darle material para victimizarse. Usuario Anónimo 2 dice, y ojo con el señor Méndez, si por culpa de su fiestita te deja una factura o daños, el que termina pagando eres tú. Me encanta el ajedrez, pero aquí hay un riesgo real de que te salga caro el show de ella. Respuesta de OP, por eso puse el límite de los daños por escrito y empecé a responder solo por temas de contrato. No puedo controlar lo irresponsable que sea, pero sí puedo dejar constancia de que no voy a asumir sus excesos. Lo único que me faltaba era que, además de mantenerla, termine financiando su despedida. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la última actualización. El día 30 llegó con una calma que me sorprendió, como si mi cuerpo ya hubiera gastado toda la ansiedad en semanas anteriores. Yo me levanté temprano sin necesidad de alarma, y lo primero que sentí no fue emoción, fue vacío. Un vacío raro, porque ese lugar había sido mi casa, y aún así yo ya no lo reconocía como hogar. Revisé los papeles una vez más, no porque dudara, sino porque necesitaba recordarme que esto era real y estaba cerrado. El señor Méndez me había confirmado la hora exacta y el procedimiento, y yo sabía que no había vuelta atrás. A las 9 de la mañana, Lucía esperaba lo mismo de siempre, el comprobante del alquiler del mes siguiente y una conversación donde ella se sintiera ganadora. En su cabeza, yo había madurado y aceptado mi papel de apoyo incondicional. Yo imaginé su seguridad, esa tranquilidad insolente de quien cree que el mundo se adapta a su ansiedad. Y aún así, me dolió pensar que iba a chocar con la realidad de frente. No porque me diera pena su caída, sino porque yo había amado a alguien que se volvió irreconocible. Pero el amor no puede ser una hipoteca eterna. El señor Méndez llegó con un equipo de limpieza y un cerrajero, como quien entra a recuperar una propiedad, no a mediar en un drama. Esa presencia fue lo que hizo que todo se sintiera oficial y brutal. Lucía no esperaba gente con herramientas, esperaba un depósito bancario. Según me contó después el propio señor Méndez, ella abrió la puerta con una sonrisa confiada, y esa sonrisa se le congeló al ver al cerrajero. En cuestión de segundos pasó de reina a inquilina desinformada. Empezó a preguntar qué era eso, por qué había tanta gente, por qué no la habían avisado. Yo llegué 5 minutos después, y esos 5 minutos fueron decisivos, porque ella ya había empezado a gritar antes de verme, como si el volumen pudiera cambiar la ley. Cuando me vio, su cara hizo ese cambio que yo ya conocía, primero alivio, porque el responsable llegó, luego furia, porque el responsable era yo. Me exigió explicaciones ahí mismo, delante de todos, como si fuera obvio que yo tenía que arreglarlo. Dijo que yo la estaba humillando, que cómo podía hacerle eso, que ella estaba en proceso de sanar. El señor Méndez se quedó a un lado con cara de yo solo tengo un contrato, y el cerrajero esperaba instrucciones sin interés emocional. Ese contraste fue la mejor lección, la vida no se detiene por tus audios. Lucía sacó su arma favorita, la frase que creía invencible. Me gritó que yo había dicho que los amigos se apoyan, como si eso fuera un juramento sagrado. Yo sentí un pinchazo de rabia, pero me mantuve en un tono casi aburrido, porque ya había ensayado en mi cabeza no caer en su teatro. Le dije que sí, que la apoyé, y que por eso pagué la cláusula de rescisión para que no tuviera una deuda legal a su nombre. Le expliqué, sin adornos, que el contrato se terminaba ese día, que la entrega estaba firmada desde hace un mes, y que ella era libre de deudas, pero también libre de casa. No usé sarcasmo, no la insulté, solo le puse un espejo administrativo. Y lo más fuerte fue ver cómo su cara intentaba procesar una realidad que no podía manipular. La consecuencia inmediata fue el colapso de su equipo. El entrenador personal, ese mismo que había dormido en mi cama, apareció medio vestido, confundido, y cuando vio la escena, hizo lo que hacen los aliados de conveniencia, desaparecer. No discutió, no defendió, no ayudó, no cargó ni una caja. Se fue por la escalera de incendios, rápido, como si el amor se midiera en facilidad y no en responsabilidad.
Ese momento fue una justicia poética sin necesidad de discursos. Ella había reemplazado estabilidad por emoción barata, y la emoción barata no te sostiene cuando llega un cerrajero. Lucía pasó de gritarme a rogarle al señor Méndez, como si pudiera seducir la situación con encanto. Le dijo que era un malentendido, que ella podía pagar, que ella siempre había vivido ahí, que no podían sacarla así. El señor Méndez le contestó con la frialdad del contrato, que el responsable era yo, que la terminación estaba firmada, y que había un plazo que se cumplía. Ella quiso mirarme como si yo fuera un monstruo, como si yo estuviera destruyéndole la vida por venganza. Yo la miré con una tristeza que ya no era amor, era cansancio. Le dije que lo único que estaba destruyendo era la idea de que podía usarme para siempre. La segunda consecuencia inesperada fue más humillante para ella que para mí. No tenía a quién llamar sin tragarse su orgullo. Terminó llamando a sus padres, con quienes no se hablaba, porque la independencia que proclamaba no tenía base económica. Llegaron con una furgoneta y una cara de vergüenza familiar, de esas que pesan más que cualquier insulto. Ella intentó actuar como víctima frente a ellos, pero la escena era tan concreta que no había relato que la salvara. Cajas, bolsas, un cerrajero, y un propietario esperando recuperar su ático. Vi cómo se le rompía el personaje de reina del ático en tiempo real. No fue lindo, fue definitivo. Meses después, lo que me quedó no fue satisfacción, sino alivio. Con el dinero que me ahorré al cortar esa sangría, pude dar la entrada para mi propio departamento, esta vez con mi nombre como única seguridad. No fue un triunfo de ego, fue una recuperación de identidad. La última vez que supe de Lucía, vivía en el sótano de sus padres, y su emprendimiento seguía siendo un concepto, no una realidad. A veces me preguntan si fui cruel, y yo solo pienso en el audio donde me llamó violento por negarme a pagarle 6 meses más. Si poner un límite legal es crueldad, entonces el amor era una condena. Y yo, por fin, salí libre. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, el entrenador huyendo por la escalera de incendios es cine puro. 3 años viviendo de ti, y el día que toca cargar una caja, desaparece como cucaracha con luz prendida. Eso explica perfectamente qué clase de nueva vida estaba montando. Respuesta de OP, ese fue el momento más claro de toda la historia. Ella vendía libertad, vibra y crecimiento, pero lo que tenía era dependencia maquillada. Y él no era pareja, era comodidad. Cuando la realidad se puso pesada, se fue. Yo no tuve que decir nada para que se viera quién estaba ahí por amor y quién por colchón. Usuario anónimo 2 dice, igual te digo, brillante jugada, pero ojalá hayas aprendido a no financiar proyectos ajenos por fe. Porque esa tipa te drenó 3 años y todavía tuvo el descaro de llamarte violento por dejar de pagarle. Respuesta de OP, lo aprendí de la forma más cara, sí. Y justamente por eso ahora todo lo mío está a mi nombre y con límites claros. No me interesa castigar a nadie, me interesa no volver a confundirme. Apoyar a alguien no puede significar borrarte a ti mismo. Esta vez elegí mi paz, aunque a ella le parezca un crimen.